Hay un momento en la vida donde simplemente te hartas. Te hartas de fingir que todo está bien. Te hartas de sonreír cuando por dentro te estás desmoronando. Te hartas de ser siempre el que entiende, el que calla, el que aguanta. Te hartas de preocuparte por todo y por todos. Y entonces sucede algo extraño. Algo que pocos comprenden, pero que tú sientes con claridad. Dejas de correr detrás de las expectativas. Dejas de justificar tus decisiones. Dejas de cargar con culpas que no te pertenecen. Dejas de preocuparte. Y cuando eso pasa, cuando por fin sueltas el peso que no era tuyo, cuando eliges caminar más ligero, cuando decides por ti y no por los demás, los otros entran en pánico, porque ya no te controlan, porque ya no pueden leerte, como antes, porque de repente no necesitan tu permiso para sentirse inseguros. Y no es que te hayas vuelto egoísta, no es que te hayas vuelto frío, es que por primera vez estás siendo tú sin pedir perdón por ello. Este no es un mensaje para los que siguen suplicando validación. Es un mensaje para los que están cansados de sostener un mundo que nunca los sostuvo. Para los que están listos para decepcionar si es necesario, con tal de no traicionarse a sí mismos. Maquiavelo lo entendió mejor que nadie. Cuando dejas de preocuparte, los demás pierden poder sobre ti. Y eso para muchos es aterrador. Este video no busca que te rebeles contra todos. Busca que te reconcilies contigo. Que entiendas que no estás loco por querer paz, que no estás mal por soltar lo que te hacía daño. Hoy empieza una conversación contigo mismo. Una conversación incómoda, necesaria y liberadora. Porque cuando dejas de preocuparte, no pierdes sensibilidad, ganas fuerza, ganas dirección, ganas control. Y sobre todo, recuperas tu vida. La mayoría de nosotros fuimos educados con una idea profundamente equivocada. Que preocuparse por los demás es sinónimo de amor. Que sacrificarse siempre es una virtud, que pensar en uno mismo es egoísmo, y así crecemos, aprendiendo a postergarnos, a minimizar nuestros sueños, a quedarnos callados para no incomodar, a cargar con problemas que ni siquiera eran nuestros. Nos convertimos en expertos en sobrevivir, pero analfabetas emocionales cuando se trata de vivir por elección propia. El problema es que mientras más te preocupas por los demás, más te alejas de ti, te disuelves en las exigencias ajenas. Te pierdes en expectativas que nunca pediste. Y cada vez que te traicionas un poco por encajar, algo dentro de ti se rompe, hasta que llega el momento. El punto de quiebre. Ese día donde miras al espejo y no reconoces quién eres. Porque has vivido tanto para otros, que se te olvidó cómo se sentía vivir para ti. Y ahí empieza el verdadero despertar. No es un acto de rebeldía, es un acto de dignidad. Dejas de preocuparte no porque ya no te importen los demás, sino porque por fin te importas tú, y entonces comienzas a ver las cosas con claridad. Te das cuenta de que muchas veces no era amor, era manipulación, que no era cuidado, era control, que no era respeto, era miedo disfrazado de lealtad. Y ese momento de lucidez no es cómodo, duele, confunde, pero también libera, porque entiendes que preocuparte por todos no te hizo más noble, te hizo más frágil, y que preocuparte por ti no te vuelve cruel, te vuelve real. Cuando dejas de preocuparte por lo que los demás piensan, algo extraño sucede. No se alegran, no te aplauden, no te dicen, ¡qué bien! Por fin estás pensando en ti. No. Lo que hacen es entrar en pánico. Te acusan, te critican, te llaman egoísta, frío, distante. ¿Por qué? Porque ya no pueden usarte como antes. Porque ya no estás disponible las 24/7. Porque dejaste de ser el héroe emocional de todos. Y eso los desestabiliza. Los obliga a hacerse cargo de su propia vida. Y lo más duro es esto. Muchos no querían ayuda. Querían que alguien les resolviera la vida. Pero tú ya no estás ahí para eso. Ahora estás ocupado reconstruyéndote, cuidando tu energía, sanando tus heridas, volviendo a casa, a ti. Y claro, eso incomoda. Eso, porque cuando tú subes tus estándares, los demás sienten que tienen que subir los suyos. Y no todos están dispuestos. Pero no es tu problema. Tú no viniste a esta vida a cargar con el mundo. Viniste a descubrir quién eres sin el peso de las máscaras. Y para lograrlo hay un precio que debes pagar. La incomodidad de decepcionar a quienes se beneficiaban de tu olvido personal. Pero ese precio vale cada gramo de libertad. Porque una vez que te eliges, ya no hay vuelta atrás. Cuando te eliges,
cuando decides dejar de vivir en función del agrado de los demás, algo cambia dentro de ti, silenciosamente, profundamente. Al principio hay ruido, dudas, miedos. ¿Y si me equivoco? ¿Y si me quedo solo? ¿Y si nadie me entiende? Pero después llega el silencio, la paz, una calma que antes no conocías, porque por primera vez estás viviendo desde la coherencia. Dices no cuando quieres decir no. Dices sí porque lo sientes, no por obligación. Y entonces descubres algo, que no estás solo, que hay otros como tú, personas que también se han cansado de fingir, que están cansadas del personaje que la sociedad les impuso. Te empiezas a rodear de quienes vibran en tu nueva frecuencia. Y poco a poco, lo que antes parecía pérdida, se transforma en ganancia. Perdiste relaciones, sí, pero ganaste respeto propio. Dejaste espacios vacíos, sí, pero ahora esos espacios están siendo ocupados por personas auténticas. Y entiendes que no se trata de tener muchos a tu alrededor, sino de tener pocos, pero verdaderos. No se trata de agradar a todos, sino de estar en paz contigo mismo. Ahí es cuando dejas de sobrevivir y empiezas a vivir. No es magia, es consecuencia. La consecuencia de haberte elegido. Cuando cambias de verdad, no necesitas anunciarlo. No necesitas publicar una foto diciendo que ahora eres diferente. No necesitas justificarte, porque tu energía lo dice todo. Tu presencia lo grita, aunque estés en silencio. La gente lo siente. Sienten que algo en ti ya no está disponible, que ya no reaccionas igual, que ya no participas en juegos vacíos, que ahora eliges con calma, que no tienes miedo de quedarte solo. Y eso para muchos es inquietante, porque cuando dejas de preocuparte por agradar, rompes una dinámica. Dejas de jugar el juego que los demás esperan que juegues. Y eso genera pánico. No en ti, en ellos, porque ya no pueden manipularte con culpa. Ya no pueden controlarte con afecto condicionado. Ya no pueden hacerte dudar de tu intuición. Te has vuelto libre. Y la libertad incomoda. Muchos se alejan, sí. No porque hayas cambiado para mal, sino porque tu luz ahora expone sus sombras. Tu paz les recuerda su caos. Tu presencia les muestra todo lo que aún no se han atrevido a hacer. Pero no es tu tarea rescatarlos. No es tu deber explicarte. Tu único compromiso es con tu evolución, con tu integridad, con tu paz. Y si eso implica incomodar, que así sea. Porque quien de verdad te ama no teme a tu libertad, la celebra. Cambiar de verdad nunca es gratis. La transformación auténtica tiene un costo que pocos están dispuestos a pagar. Perderás amistades, perderás certezas, perderás la comodidad de lo conocido. Porque cuando dejas de preocuparte, cuando te niegas a seguir siendo el mismo de siempre, los que dependían de esa versión de ti, los que te tenían bajo control, comienzan a alejarse. Y sí, duele. Duele más de lo que imaginaste. Pero aquí está la verdad que pocos se atreven a decir. Perderlo todo, a veces, es la única forma de encontrarte a ti mismo. En el vacío que queda tras las despedidas, en el silencio después de las falsas promesas, es donde surge la autenticidad más pura. No es abandono, es liberación. Porque si alguien no puede sostenerte en tu evolución, si no puede acompañarte en tu crecimiento, entonces no merece tu presencia. Y eso también es amor. Amor propio. No temas perder lo que te limita. Teme perderte a ti mismo tratando de retenerlo. Recuerda que los imperios más grandes no se construyeron en la comodidad, sino en la valentía de arriesgarlo todo por un propósito mayor. Y tú tienes ese poder, el poder de reconstruirte, de reinventarte, de convertir tu fuego en un imperio que nadie podrá apagar. Existe una paradoja brutal en el desapego. Cuando crees que soltando pierdes, en realidad estás ganando. Porque el que se aferra demasiado, el que se preocupa en exceso, se convierte en alguien vulnerable, manipulable, predecible. Y ser predecible es ser controlable. En cambio, cuando decides no necesitar, cuando eliges no perseguir, cuando aprendes a observar sin reaccionar, te vuelves imposible de dominar. No es frialdad, es estrategia. El desapego es la forma más sutil de poder, porque no hay mayor dominio que el de quien no depende de nadie. Mientras otros luchan por atención, tú la traes sin esfuerzo. Mientras otros caen en la desesperación, tú permaneces en calma. Mientras ellos suplican, tú eliges. Este es el verdadero control. La libertad de retirarte sin miedo,
la fortaleza de no necesitar ser amado para ser valioso, la sabiduría de proteger tu energía sin explicaciones. Los grandes estrategas, los líderes, los seductores más efectivos, saben que el poder no se grita ni se mendiga, se emana desde la indiferencia consciente. Por eso, cuando dejas de preocuparte, cuando rompes la cadena invisible de la dependencia emocional, los demás entran en pánico, porque pierden el control sobre ti. Y en ese silencio tuyo, en esa distancia que marcas, nace el respeto, el misterio, el deseo. Así que no temas alejarte, no temas soltar, porque en ese acto de desapego está la llave de tu verdadera libertad. En cada relación, ya sea amor, amistad, familia o trabajo, hay una danza invisible, una balanza que nunca se muestra pero siempre se siente. Uno da más, otro retiene. Uno suplica, el otro decide. Y casi siempre gana quien puede alejarse primero. No importa cuánto ames, no importa cuánto te entregues, si no tienes la capacidad de retirarte emocionalmente, estás en desventaja. Porque quien necesita aprobación, quien depende de la bondad ajena, es el que termina perdiendo su poder. Piensa en esto. Cuando das demasiado, cuando te haces pequeño para que el otro crezca, cuando justificas excusas, aguantas humillaciones, no estás mostrando amor, estás entregando control. El verdadero poder está en la libertad de decir no, de marcar límites sin culpa, de retirarte sin miedo a la soledad o al rechazo. Porque el que no teme perder, el que no necesita que le amen para sentirse valioso, es el que domina el juego. Y aquí es donde la mayoría fracasa. Creen que amar más es ganar más, pero en realidad amar sin límites es dar la correa para que te aten. ¿Has sentido alguna vez esa ansiedad al esperar un mensaje, ese miedo al silencio, esa necesidad constante de ser reconocido? Eso no es amor, es dependencia disfrazada de cariño. Y mientras te aferras, mientras buscas desesperadamente ser visto, los demás sienten tu necesidad y se alejan o te controlan con más facilidad, porque el desapego no es indiferencia, es autoprotección. No se trata de cerrar el corazón, sino de abrirlo solo a quienes respetan tu valor, quienes no buscan aprovecharse de tu entrega, quienes no te hacen sentir pequeño por amar demasiado. Aprender a manejar la distancia emocional es un arte, una estrategia silenciosa que transforma tu vulnerabilidad en poder. No se trata de castigar, ni de alejarte por rencor, sino de crear un espacio donde tu energía no sea consumida ni manipulada. Piensa en la serpiente. No grita, no persigue, no explica. Es paciente, calculadora, letal. Toma de ella la calma en medio del caos, la capacidad de observar sin reaccionar, de actuar solo cuando el momento es favorable. Cuando tú controlas la distancia, creas misterio, generas deseo y respeto, porque la presencia constante se vuelve invisible y la disponibilidad ilimitada, un signo de debilidad. El que responde siempre pierde valor. El que muestra todo lo que siente es un mapa abierto para ser manipulado. No expliques tus decisiones. No justifiques tus límites. No respondas a cada provocación. Tu desapego es la línea que marca el territorio de tu alma. Si alguien no lo entiende, mejor así. Ahí descubrirás quién no merece tu mundo interior. ¿Has notado que las personas más respetadas hablan poco? Inquietante es la fuerza de alguien que no reacciona, que sonríe cuando lo atacan, que permanece cuando lo ignoran, que no cae cuando lo provocan. Ese silencio no es vacío, es dominio, porque quien no se justifica obliga a los demás a inventar sus razones. Cuanto menos explicas, más poder proyectas. El silencio genera espacio, y en ese espacio los demás se enredan con sus propios miedos, expectativas y deseos. Tú no te desgastas, ellos sí. El mundo moderno nos ha vendido una versión romántica del cuidado y la conexión. Nos dicen que preocuparnos por los demás es sinónimo de madurez, que el compromiso emocional es una virtud y que mostrar tus sentimientos es valiente. Sí, puede serlo, pero también puede ser la cadena con la que te arrastran. Cuanto más te importa a alguien, más obedeces, más justificas, más te callas, más te traicionas a ti mismo. La emoción no es virtud cuando se convierte en una prisión. Y tú lo sabes, lo sientes en cada instante en que alguien desaparece y tú te desesperas. En cada vez que das sin recibir, esperando algo que nunca llega. En cada apego que te hace olvidar quién eres realmente, Maquiavelo lo dijo con brutal claridad. El que depende de la bondad ajena está destinado al fracaso, porque quien necesita aprobación no puede gobernar ni su propio destino. En cada relación existe una danza invisible, una balanza oculta, uno de más, uno de menos, uno retiene, uno suplica, el otro decide. No importa si es amor, amistad, familia o negocios, siempre gana quien puede retirarse primero.
Sun Tzu lo expresó con brutal honestidad. El supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. ¿Y sabes cuál es la forma más eficiente de lograrlo? El desapego. El que no necesita, no se arrodilla. El que no teme perder es el que controla el juego. Y aquí es donde muchos fracasan. Creen que amar más es ventaja, que ser leal sin condiciones es superpoder. Pero en la cruda realidad, eso solo te convierte en alguien predecible. Y lo predecible es controlable. Las personas poderosas no son las que más aman, sino las que más observan. Nietzsche decía que el verdadero espíritu libre es aquel que puede soportar estar solo. Y no hablaba de soledad física, sino del desapego emocional, de la capacidad de no necesitar nada externo para sostener su eje interno. Porque cuando necesitas amor, atención o comprensión para sentirte valioso, te vuelves vulnerable, manipulable, explotable, y no hay nada más peligroso que mostrar tus necesidades al mundo, porque hay quienes no te amarán, sino que usarán esa información para doblegarte. Puede que esto suene frío, pero dime, ¿qué es más cruel? ¿Ser indiferente por estrategia o ser destruido una y otra vez por tu propio exceso de entrega? Esto no es un discurso contra el amor, es un recordatorio brutal. El amor no debería costar tu dignidad, el vínculo no debería exigir que renuncies a tu centro. El cuidado no debería ser tu condena. El primer paso para dejar de ser rehén de las emociones ajenas es reconocer quién eres realmente, más allá de las máscaras que llevas puestas. No eres la persona que otros creen que eres, ni la que tú mismo finges ser para encajar. Eres mucho más que ese conjunto de roles, expectativas y etiquetas. Jung llamó a este proceso individuación, la tarea de separar al verdadero yo del yo falso. El yo falso es esa imagen que construyes para ser aceptado, para evitar el rechazo, para sentirte seguro. Es la voz interna que repite: debo ser esto, tengo que hacer aquello, no puedo mostrar debilidad. Y ese yo falso es el principal saboteador de tu libertad emocional. Porque cuando vives desde esa máscara, te conviertes en un prisionero de las opiniones, los deseos y las necesidades de los demás. La individuación implica un despertar doloroso, mirarte sin maquillaje, sin excusas, sin ilusiones, aceptar tus sombras, tus miedos, tus errores, pero también reconocer tu fuerza, tu valor y tu capacidad de decidir. Es un camino solitario pero indispensable. Solo al reconocer tu yo verdadero podrás establecer límites, firmes y saludables. Solo así podrás elegir con libertad a quién dar tu tiempo, tu energía, tu amor. Y lo más importante, solo así podrás caminar sin miedo a la soledad, porque la soledad será tu aliada, no tu enemiga. Porque la soledad no es ausencia de compañía, sino presencia contigo mismo. Y cuando estás en paz contigo, nada externo puede derribarte. No eres la víctima de las circunstancias ni el esclavo de las emociones ajenas. Eres el arquitecto de tu destino, el guardián de tu energía. Este es el verdadero poder. Este poder de ser dueño de ti mismo y de tus emociones es la esencia misma de la estrategia que Maquiavelo nos legó. Porque no se trata solo de gobernar reinos o ciudades, sino de gobernar tu propio mundo interior y tus relaciones. Maquiavelo dijo que quien controla el miedo de los demás es dueño de sus almas. Pero para que eso suceda, primero debes dejar de ser dueño de tu propio miedo. Cuando ya no temes perder, cuando ya no dependes de la aprobación ajena, te vuelves imparable. Ya no eres una presa fácil para la manipulación o la exigencia. Y aquí está la clave. El poder no es imponer ni gritar, sino mantener la calma en medio de la tormenta. El verdadero poder está en el desapego emocional, en la capacidad de retirarte sin drama, sin rencores, sin explicaciones. Cuando tú decides alejarte sin mirar atrás, creas un vacío que obliga a los demás a replantearse su lugar contigo. No porque los castigues, sino porque tu ausencia habla más que 1000 palabras. El que siempre está disponible se vuelve invisible. El que reacciona sin control se convierte en presa. El que explica en exceso revela sus debilidades. El silencio calculado, la calma firme y la distancia estratégica son tus mejores aliados. No es frialdad, es inteligencia emocional. Es elegir con quién compartes tu luz y con quién no vale la pena gastar energía. En la vida diaria, esto se traduce en no perseguir a quien se aleja, no mendigar atención ni afecto, no justificar tus decisiones ante quien no respeta tus límites, no exponerte emocionalmente ante quien no sabe valorarte, aprender a decir no sin culpa, saber cuándo retirarte sin sentir que pierdes,
porque en ese retiro consciente, en ese desapego, nace tu verdadero dominio. Eres dueño de tu energía, dueño de tu presencia, dueño de tu silencio. Y el mundo empieza a respetarte no porque lo exijas, sino porque tu valor ya no está a la venta. Este es el poder del que hablaba Maquiavelo, Nietzsche, Jung y Sun Tzu. Un poder que no se impone, sino que se encarna. Un poder que no grita, sino que se siente. Un poder que no necesita explicación porque simplemente es. Ahora la pregunta es, ¿estás listo para dejar de ser prisionero de tus propias inseguridades? ¿Estás dispuesto a soltar el miedo, la necesidad de aprobación y las cadenas invisibles que te atan? Cuando tomes esa decisión, te aseguro que nada ni nadie podrá detenerte, porque dejar de preocuparte por lo que otros piensan no es egoísmo, es sabiduría, es entender que tu paz interior vale más que cualquier conflicto externo, es comprender que tu energía es un recurso limitado y merece ser invertida solo en aquello que te suma, que te eleva, que te hace crecer. No permitas que la ansiedad de otros sea tu tormenta. No cargues con las expectativas ajenas. No te desgastes en juegos de poder que no te pertenecen. Recuerda, cuando tú dejas de preocuparte, cuando tú te mantienes firme en tu centro, en tu verdad, en tu valor, los demás entran en pánico, porque el poder auténtico no se conquista con ruido, sino con presencia silenciosa y decidida. Entonces empieza hoy, empieza a observar tus miedos, a soltarlos uno a uno. Empieza a construir tu fortaleza interna, a cultivar tu independencia emocional. Empieza a ser el arquitecto de tu propio destino, sin miedo a lo que otros puedan pensar o decir. Tu libertad empieza donde termina la preocupación, por la opinión ajena, y esa libertad es el primer paso hacia el poder real.